Hermanos, vamos a continuar analizando un poco el asunto de la ordenación pastoral, teniendo en cuenta, hermanos, que esto no es un asunto aislado, esto no es un apéndice de la doctrina del Evangelio, sino que realmente esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Si analizamos bien las Escrituras, cuando se le manda a la iglesia a ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos todas las cosas necesarias, eso no meramente incluye el evangelizar a alguien. Eso incluye evangelizar, hacer discípulos, incluye organizar iglesias locales, ordenar pastores y todo lo necesario para que una iglesia quede bien constituida. Eso lo podemos notar en el pasaje de Hechos 14 que estábamos leyendo hace un momento. Si mira el verso 21, nos dice que Pablo y Bernabé, después de anunciar el Evangelio, es decir, ¿qué hicieron primero? Anunciar el Evangelio, evangelizar, digámoslo así, ¿cierto? Anunciar el Evangelio, la esencia del Evangelio. Dice, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Ahí ya avanzó. No meramente se predicó el Evangelio, sino se hizo discípulos tal y como el Señor lo ha mandado. Entonces nos dice que confirmaron los ánimos de los discípulos, volviendo a otros lugares donde ya había predicado, donde ya llevaba una iglesia local funcionando. ¿Y qué fue lo último que hicieron? Verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Noten entonces que el tema de ordenación pastoral no es un asunto aislado a nuestra tarea y responsabilidad como iglesia, sino que pudiéramos decir que es más bien como el fin de cada una de esas etapas que queremos lograr. Lo que queremos hacer no es meramente un evangelismo sin propósito, sin sentido. Realmente lo que queremos hacer es la fundación de nuevas iglesias donde hayan discípulos y donde esas iglesias se puedan organizar completamente y ya dejando estas iglesias con sus pastores puedan funcionar solas y hacer lo mismo. Eso es lo que queremos hacer. Así que es un tema importante. Por ello, vamos a rogarle al Señor entonces su gracia en esta tarde. Señor, una vez más te agradecemos el que nos des este tiempo para dedicarlo a ti, a tu palabra, a pensar en tus cosas, Señor, en tu reino, en tus iglesias, en el funcionamiento. Padre, queremos rogar que nos ilumines, que nos enseñes, de tal manera que podamos funcionar como iglesia correctamente y también que podamos estar formando otras iglesias, haciendo otro trabajo de evangelismo, haciendo discípulos, y que todo esto termine también con la ordenación de nuevos pastores fieles llamados por ti, para que tu iglesia crezca, avance, para que los perdidos vengan a la salvación y para que tus hijos crezcan santificándose cada día. Enséñanos, Señor, permite que esta iglesia se fortalezca con un entendimiento correcto de estas cosas, que nos lleve también a una práctica correcta de todas estas cosas. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos, Señor. Amén. Algunos hermanos me han estado preguntando, tal vez han estado inquietos por lo que hemos estado enseñando últimamente. Hemos estado hablando de la responsabilidad de la iglesia en todo este asunto de nombrar pastores. Por un lado, pues está bueno, está muy bien que los hermanos se inquieten, porque quiere decir que están poniendo cuidado y que hay dudas todavía acerca de todos estos temas y que hay que responder entonces a una serie de preguntas. Hemos hablado, hermanos, que es responsabilidad de la iglesia revisar concienzudamente que el candidato a pastor cumpla los requisitos. Que es responsabilidad de la iglesia revisar que el candidato tenga el llamado. Que es responsabilidad de la iglesia dar su parecer santo y correcto acerca del candidato, y que es responsabilidad de la iglesia hacer todas estas cosas sin afanes.
para no terminar metiendo en el pastorado al que no se debe. Pero esto genera preguntas, ¿no? Ya de manejo. El domingo anterior estuve enseñando la diferencia entre errores y pecados. Y bueno, aunque eso aclara, también confunde. Aclara porque sí vemos que hay diferencia entre errores y pecados, pero entonces estábamos diciendo, bueno, aunque hay diferencia entre errores y pecados, y los pecados habría que tratarlos de una manera y los errores de otra manera, entonces viene el asunto, ¿cómo implementamos eso con lo que estamos hablando? ¿Cierto? ¿Cómo lo manejamos? Es decir, si el candidato tiene que cumplir ciertos requisitos de carácter elevadísimos, y los tiene que cumplir, ¿cómo es eso compatible con el hecho de que él peca y que se equivoca? Es decir, por ejemplo, peca y quedó descalificado. Y si sabemos que todos somos pecadores, la respuesta es no. Entonces la otra pregunta sería, ¿y entonces hasta qué punto puede el candidato a pastor y aún el pastor mismo pecar y que eso no lo descalifique? Claro, eso genera preguntas. Entonces quiero ahondar en eso, hermanos, y quiero que logren entender un poco más estas cosas que les estoy transmitiendo. Entonces voy a volver a empezar como desde el inicio. Quiero mostrarles que la iglesia sí es responsable de estas cosas. Por ejemplo, ahí, Hechos 14, 23, es un pasaje bien interesante que nos dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando usted lee ahí rápidamente, y por ejemplo yo le pregunto, ¿quién constituyó ancianos? La respuesta es Pablo y Bernabé, ¿cierto? Es la respuesta a una lectura sincera, correcta del pasaje. Sin embargo, hermanos, esta palabra constituyeron ancianos, el término griego allí es un término bien interesante, porque el término significa en realidad aprobar mediante el acto de levantar la mano en una reunión congregacional. Ese es el significado de esa pequeña palabrita. Recuerden siempre que, como dice nuestra confesión, haya que analizar mejor los asuntos, hay que ir a los idiomas originales. Ahí no es por mostrar que sabemos griego o no, sino porque hay momentos donde sí bota harta luz estudiar la palabra. Entonces note, aunque se está diciendo que constituyeron ancianos, la palabra nos está mostrando el método a través del cual se constituyen los ancianos. Es una palabra interesantísima que arroja mucha luz. Es decir, que tenemos aquí que nombraron ancianos con la aprobación de la asamblea. Que la asamblea levantó la mano dando su visto bueno para que esa persona o esas personas fueran nombrados ancianos. Eso fue lo que ocurrió. Los individuos fueron nombrados para servir en un determinado puesto, pero con esta dinámica que la iglesia levantó la mano para elegir los oficiales de su iglesia. Entonces, aunque, y lo hemos mostrado, el trabajo principal recae sobre los que ya son ministros, la iglesia es responsable en la ordenación de sus pastores. Absolutamente. La iglesia tiene que estar comprometida en todos estos procesos para que llegue ese momento donde levantan la mano aprobando este asunto. Por eso la iglesia tiene que saber todas estas cosas, manejar todas estas cosas, comprenderlas. Y por eso me he devuelto, porque si no la hemos comprendido, pues hay que seguir enseñando. La idea es que aprendamos. Por ejemplo, Juan Calvino, hablando de estos, dice: la cuestión ahora es saber si el ministro debe ser elegido por toda la iglesia o solamente por los otros ministros y ancianos, que son los censores de la iglesia, o si bien puede ser elegido por un solo hombre. Los que sostienen que debe ser elegido por un solo hombre alegan que San Pablo escribe a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos en cada ciudad, y a Timoteo: no impongas las manos con ligereza a ninguno. Opinan ellos que Timoteo ha ejercido en Éfeso una autoridad regia
disponiendo de todo a su placer, y que Tito ha hecho lo mismo en Creta, pero se engañan grandemente, porque ambos han presidido las elecciones, a fin de guiar al pueblo con su buen consejo, y no para excluir, hacer y deshacer a su capricho. Y para que no se crea que esto lo invento por mí mismo, mostraré con un ejemplo semejante que es realmente como digo. Refiere San Lucas que San Pablo y Bernabé eligieron ancianos en las iglesias, pero enseguida añade de qué modo se verificó, por voto o por las voces del pueblo, como lo expresa el vocablo griego que usa Lucas en 14:23 de Hechos, donde estamos leyendo que dice constituyeron ancianos en cada ciudad o en cada iglesia. Así que noten, hermanos, que este es el entendimiento. Además, la mayoría de comentaristas están de acuerdo que ellos estaban dirigiendo todo el proceso, pero que este pasaje nos está mostrando que en realidad hubo una votación. Aun cuando el texto se lee que nombraron ancianos dentro de los creyentes en las iglesias, no creemos, hermanos, que ellos lo hayan hecho sin la participación de la iglesia local. Así como los creyentes participan colectivamente de la oración, el ayuno, y tomaban parte de escoger a los ancianos para sus iglesias. El texto entonces nos muestra que Pablo y Bernabé nombraron los ancianos, pero lo que quiere decir es que ellos estaban guiando, que las congregaciones no estaban excluidas de dar su parecer. Claro, puede ser un asunto difícil cuando no se estudia correctamente, pero la misma analogía o los ejemplos que vemos en las escrituras de cómo se nombraban ciertos líderes nos muestra que la iglesia siempre tenía que dar su parecer. Por ejemplo, aunque es diferente en la elección de diáconos, la iglesia estuvo comprometida. Es más, los apóstoles le dijeron a la iglesia: ustedes escojan 7 varones dentro de ustedes, y les dicen los requisitos para que sean nombrados diáconos. En el capítulo 13 de Hechos vemos que es nombrado Pablo y Bernabé también para una tarea que el Espíritu Santo los había llamado, y aún ahí también vemos que la iglesia está de acuerdo, los otros pastores, los otros maestros, la gente está de acuerdo en lo que está ocurriendo. Entonces esto significa, hermanos, que la elección de oficiales en la iglesia no es exclusivamente de los otros pastores. Ellos dirigen, presiden, enseñan, moldean, pero la iglesia tiene que estar dando su parecer y, como se los dije, su parecer bíblico. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, vamos a aclarar los asuntos. Primero, con relación a que la iglesia debe concienzudamente revisar que el candidato cumpla los requisitos. Bueno, si la iglesia tiene que un día levantar la mano, a conciencia tiene que levantarla. Si llega el día de una votación y los hermanos no hicieron a conciencia la tarea de revisar si el candidato cumple los requisitos, eso es una mentira y una burla. Él tiene que levantar la mano a conciencia de lo que estamos diciendo. Entonces, cada hermano, cada miembro de la iglesia debe saber si el candidato cumple o no los requisitos. Ahora bien, recordemos y unamos con la enseñanza anterior. Los requisitos para el pastor son elevados, son bien elevados. Pero hemos dicho que los pastores también pecan y cometen errores. Entonces, ¿cómo debe la iglesia hacer un balance ahí correctamente? Tanto para no descalificar a un hombre que va a servir al ministerio, como para no dejar meter a cualquiera. Porque miren, si nosotros nos vamos como el péndulo de lado a lado, entonces si nos vamos al lado de los requisitos, uno dice, bueno, tiene que ser un hombre irreprensible. Por lo tanto, aquí no hay, apaguemos y vámonos. Y si nos vamos al otro extremo, dice, pero como los pastores pecan y se equivocan, entonces recibamos a cualquiera. No. ¿Cómo balanceamos la realidad de que todo hombre es pecador, aún los más santos hombres de Dios, con el hecho de que los pastores deben cumplir
tremendos requisitos en cuanto a su carácter. Bueno, hermanos, la iglesia debe analizar la santidad y el carácter de la persona, no a la luz de una perfección extrabíblica, sino a la luz de las Escrituras en cuanto al crecimiento y formación del carácter de esa persona. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, que usted no puede poner sus reglas como para buscar que haya una perfección en la persona, sino que tiene que estudiar, analizar a la persona a la luz de las Escrituras, mirando el crecimiento que haya tenido la persona en cuanto a su carácter, y obviamente esto tiene que ser bíblico. Es decir, hermanos, que el carácter del pastor o del candidato al pastor tiene que tener ciertos elementos que no se pueden falsificar. Y por eso nosotros debemos saber qué cosas se pueden falsificar y qué cosas no. Entonces, permítame irme ya ahora sí a los casos. Miren, si usted ve una persona que casi no asiste a la iglesia, tenga por seguro que ese está mal espiritualmente. Sí, si la persona casi no asiste a los cultos, por ejemplo, tenemos 4 cultos a la semana, asiste a uno, ese está mal espiritualmente. Pero el caso contrario no lo aprueba de inmediato. Es decir, si la persona, tenemos 4 cultos y viene a uno, téngalo por seguro que está mal espiritualmente. Porque usted lee Hebreos 14:26 y dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el verso anterior decía, no dejéis de congregaros. O sea que téngalo por seguro, el que no asiste está mal. Entonces, ¿el que asiste está bien? No, no necesariamente. No necesariamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que miramos? Bueno, el asunto es que no debemos mirar meramente la conducta, sino el carácter. La conducta se puede falsificar. Por ejemplo, una persona pudiera asistir a todos los cultos, pero estar mal espiritualmente. ¿Qué hizo en ese caso? Simplemente cambió su conducta. Es decir, cambió lo externo, empezó a hacer algo de asistencia, algo que realmente no le exige mucho, porque es que asistir no es nada. Por eso es que sabemos que el que no asiste está mal, porque asistir no es nada. Pues imagínese ir a un culto puntual y llegar allá, a la final eso no es gran cosa. Pero lo que tenemos que analizar es el carácter de la persona, no solamente si ha cambiado su conducta, sino su carácter. Por ejemplo, hablando de esto mismo, hay personas que normalmente llegan tarde a los cultos y no lo pueden evitar, porque eso es un asunto de su carácter, es decir, ellos son incumplidos, impuntuales. ¿Cuál es el problema de los que son así, incumplidos, impuntuales? Que son mentirosos, que son personas que su sí es no y su no es sí, son personas en las que no se puede confiar y contar, ¿sí? Ese es el problema con esas personas y por eso es que los exhortamos, porque son mentirosos en esencia. En esencia. Entonces resulta que, por ejemplo, el pastor empieza a presionar. Hermano, que llegue temprano. Hermano, que llegue temprano. Y empieza a llegar temprano. ¿Qué logré? Hasta ahora, cambiar su conducta. O sea, no he logrado nada. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia, cualquier reunión que tenga, cualquier invitación sigue llegando tarde. Entonces, ¿por qué no llega tarde a la iglesia? Porque tiene un pastor ahí que está encima molestando y que llegue temprano y que llegue temprano. Pero su carácter es una persona igual, impuntual, incumplida, no tiene palabra, es mentiroso porque dice sí, pero no. Si lo notan, él no ha cambiado su carácter. Muy diferente cuando usted se dé cuenta que una persona era incumplido. Era incumplido. Miren, no es conducta, es en esencia incumplido y dejó de ser incumplido. ¿Qué estamos viendo ahí? Un cambio en el carácter. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos, con este ejemplo? Ahí sí cambió el carácter de la persona. Entonces, cuando vamos a mirar al candidato a pastor, tenemos que mirar es su carácter, no su conducta.
O dicho de otra manera, claro, debemos mirar su conducta, pero no es la conducta la que nos debe guiar, sino el carácter. Por lo tanto, nosotros debemos analizar cómo es esa persona, no cómo se comportó en un momento específico, meramente, sino cómo es. El carácter nos habla de lo que es. Mire, por ejemplo, conmigo los requisitos en 1 Timoteo. Rápidamente, ya los hemos visto, pero mire lo que dice, mire las palabras claves que se utilizan para hablarnos del pastor. 1 Timoteo, capítulo 3. En el verso 2 dice, pero es necesario que el obispo sea. No se está hablando de qué, de lo que él es. No de un comportamiento X día. Un día se portó bien. No, es él. ¿Qué es él? Él es irreprensible. Él es marido de una sola mujer. Noten, no es un Don Juan, ¿no? Que anda por aquí picando flores, por aquí y por allá. No. Él es marido de una sola mujer. En esencia, es una persona fiel. ¿Sí? ¿Qué más es él? Él es sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Él es. No que hospedó a alguien. Mire, hay hermanos en la iglesia que han hospedado a alguien y ellos no son hospedadores. Es más, uno a veces hasta se aterra porque uno dice, ve, ¿y este cómo hospedó a esa persona ese día? Porque él no es así. No es su esencia. ¿Sí? Hay hermanos que no son serviciales para nada. Por ejemplo, esto también hay que analizar esto mismo con relación a los diáconos. Hay veces que hay gente que se afana y dice, pastor, pues no tenemos diáconos. Sí, porque no es. Necesitamos a alguien que sea servicial, no que sirva de vez en cuando. No que sirva cuando lo presionen. No que sirva cuando tiene gente encima. Bueno, ¿qué hubo? ¿Ya o no? Y sí, ya estoy. No. Que sea servicial. Que esa sea su esencia, su carácter. ¿Ven? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Eso es lo que debemos buscar en la persona. Debemos buscar entonces que esa persona, su carácter esté siendo formado. Entonces, como no estamos buscando a alguien perfecto, pero sí estamos buscando a alguien que va creciendo, entonces por eso les ponía el ejemplo de alguien que es incumplido y de un momento a otro dejó de ser incumplido. Ya no es incumplido. Donde quiera que le dice a usted, ahí estoy, ahí va a estar. Antes no era así, ahora es así. Su carácter ha sido transformado. Pero si una persona, por ejemplo, se le llama la atención y hermano, usted tiene que llegar puntual. Y entonces, por ejemplo, me llega puntual a mí como pastor y le llega impuntual a todos ustedes cuando lo inviten a cualquier cosa, entonces él es incumplido. Él no ha sido transformado en su carácter. Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Ven? No perfección, porque nadie es perfecto, pero ¿cómo está creciendo su carácter? ¿Cómo está creciendo realmente su carácter en todos estos elementos a la luz de las Escrituras? Entonces, el carácter del pastor tiene que tener ciertos elementos que no se pueden falsificar. Llegar temprano a un lado se puede falsificar. Si una persona por quedar bien delante de mí puede empezar a llegar siempre delante de mí temprano, y ahí está falsificando un carácter. Pero en otro lado llega tarde, siempre, porque es incumplido, siempre es incumplido. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que mirar, que su carácter tenga esos elementos que no se pueden falsificar. Pensemos, por ejemplo, en la mentira, en un pecado. ¿Puede un pastor algún día mentir? Claro. Pero tenemos que llevar esto a lo que les estoy diciendo, carácter o conducta. ¿Sí? Carácter o conducta. Entonces, es posible que el pastor algún día mienta, pero él no es un mentiroso. Si él es un mentiroso, significa que muchas veces está mintiendo. Está mintiendo por aquí, está mintiendo por allá, está mintiendo en cosas pesadas y livianas.
En cualquier forma está mintiendo, en cualquier momento, ¿ven? En cualquier momento. Entonces hay que analizar. Una cosa es que algún día diga una mentira. Otra cosa es que sea un mentiroso. ¿Ven? Son dos cosas diferentes. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Lo entienden? Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Sí? La persona algún día mintió. Miren, si es un hombre de Dios, no es un mentiroso. Pero como es pecador, mintió algún día. No es así en esencia, mintió. Pero luego, en tercer lugar, ¿qué haría? Correría a arrepentirse. Correría, porque él no es así. Mintió, ¿cierto? Es decir, en alguna situación quedó contra la espada de la pared y mintió, pero como no es así, su carácter es un carácter santo, entonces eso empieza a martillarle, eso no lo deja en paz, y entonces él tiene que venir y decir, venga hermano, le dije una mentira hermano, perdóneme, yo le dije una mentira. Corre a solucionar el problema. Corre. Miren, cuando el carácter está mal y una persona miente, cualquier hermano miente y el carácter está mal, no le importa. Lo importante es que no me pesquen, ¿sí o no? Lo importante es que nadie se dé cuenta. Ese está en su carácter mal, porque es mentiroso. Pero cuando el carácter de uno ha sido transformado y uno dijo una mentira, uno no puede quedarse quieto, porque el Señor ha obrado en el corazón de uno y uno no puede quedarse con eso, hermanos, no puede. Tiene que cambiarlo, tiene que arreglarlo y corre a hacerlo. Eso no es a los 2 años, ¿se acuerda que hace 2 años? Y el otro ni se acuerda. No, rápido, porque Él es una persona que anda con la verdad. Esa es la diferencia entre cometer un pecado y ser ese pecado. Ahí está la diferencia. Usted lo puede aplicar entonces a muchos pecados. Mientras que muchos hermanos mienten con facilidad, el pastor no va a mentir con facilidad. No. Muchos hermanos pueden mentir por cualquier cosa. Hermano, ¿por qué no vino el domingo? No, es que me caí de la cama y no... Mentiras, tenía pereza. ¿Sí? Pastor, ¿por qué no vino? No, hermano, realmente no va a mentir con facilidad. No va a mentir con facilidad porque su carácter es un carácter santo. Podrá en algún momento mentir, pero no lo hará con facilidad, no será propenso a esto. No lo hará con facilidad, no lo hará con rapidez y más bien correría a solucionar el problema. Hablando de los errores, también el pastor cometerá muchos errores, pero tendrá la humildad de reconocerlos. Les decía el domingo anterior, recuerdan que tenía que regañar al uno y no al otro. Entonces el pastor tiene la capacidad de decir tranquilamente y rápidamente, sí hermano, discúlpeme, a usted no lo tenía que regañar, a usted sí, venga para acá. ¿Sí? Pero a usted no, tiene la humildad, porque su carácter es un carácter humilde. En cambio, cuando la persona tiene un carácter que no es como el de Cristo, no se humilla, no pide perdón, aunque reconoce que es el malo del paseo, pero no lo reconoce. Eso es lo que hace Cristo en los corazones, hermanos, transformar nuestro carácter. Por eso sabemos que hay muchos hermanos mal en la iglesia, porque su carácter no se parecía al de Cristo, para nada. Pero también por eso sabemos quiénes son los que el Señor está sacando al pastorado, porque en su carácter se empieza a notar y se empiezan a ver estos cambios, no de conducta meramente, sino del fondo del corazón, de tal manera que lo que empieza a salir de sus corazones son cosas correctas. Él podrá diferenciar entre sus cosas buenas y sus cosas malas, podrá reconocer sus faltas, podrá humillarse, ser manso, porque su carácter es un carácter que ha sido transformado y sigue siendo transformado. Eso en cuanto a los requisitos. Entonces usted tiene que mirar si es sobrio, si es. No si un día se portó sobrio, sino si lo es. Si es sobrio, prudente, hospedador, apto para enseñar. Y cada uno de esos requisitos tienen que ser parte esencial de la vida del pastor. Segundo, en cuanto a revisar que tenga el llamado. Hemos dicho que la iglesia debe cerciorarse
de que el candidato a pastor ame las ovejas. Porque el llamado, como les dije, ¿a qué lo está llamando el Señor? El Señor no está llamando a un pastor a pararse aquí meramente. Si una persona lo que ama es predicar públicamente, no, como decíamos esta mañana, ese es lo que quiere es fama. Sí, ese es lo que quiere es gloria. Pero si el Señor me llama al pastorado, entonces ¿qué es lo que yo amo? Pastorear. ¿Pero qué es pastorear? Pastorear es cuidar las ovejas, alimentar las ovejas. Entonces Él ama orar por ellas. Él ama cuidarlas. Él ama aconsejarlas. Él ama exhortarlos. Y aunque eso es una carga dura, porque muchos hermanos pues le responden a uno mal, de todas formas Él ama eso. Y entonces Él dice, bueno, entonces ¿cómo voy a hacer yo para que no me responda tan mal y le pueda decir lo que le tengo que decir? ¿Sí? Entonces ahí vemos, por ejemplo, la sabiduría del profeta Natán, cuando David pecó con Betsabé, y entonces Natán llegó y dijo, ¿y ahora qué hago yo? ¿No? Y fue y le dijo una parábola, y lo metió en el cuento, y le dijo que un señor tenía una ovejita, y que eso la amaba, y que la consentía, y eso, mejor dicho, le hacía moñitos y todo, se dormía con ella, y un día un señor vino, y necesitaba para el almuerzo, y la mató. Y entonces David dijo, no, que la pague cuadruplicado. Y dijo, pues es usted. Listo. ¿Ven? La sabiduría que Dios le dio a ese hombre. ¿Por qué? Porque amaba a David. Amaba a David y había que exhortarlo, había que amonestarlo, pero había que hacerlo bien. Un buen ejemplo que tenemos en las Escrituras en sus justas proporciones, obviamente hay que analizarlo, está en Juan 21, 15 al 17. El Señor Jesús estaba cerciorando de que Pedro amara a él y a las ovejas. Juan 21, 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, bueno, entonces, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, o respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tenemos aquí al Rey de la Gloria cerciorándose de que Pedro hiciera la tarea que tenía que hacer. Y como usted lo nota, el pastorear ovejas nace en primer lugar del amor profundo hacia el Señor Jesús. ¿Qué tiene que buscar entonces la iglesia cuando está analizando un candidato a ver si él tiene el llamado? ¿Qué es lo que tienen que buscar ustedes en un candidato, en un pastor? Bueno, pues en primer lugar que ame al Señor Jesús, porque si ama al Señor Jesús, apacentará las ovejas, cuidará las ovejas, hará lo que tiene que hacer por ellas. Por supuesto, esto también se traducirá en un amor por ellas. Entonces, si una persona tiene el llamado del Señor para pastorear, esa persona le interesa su alma. Le interesa su alma. Y le interesa tanto que es capaz de salir de su propia comodidad para ir a decirle a usted 2 o 3 cosas que usted necesita saber. Y por ejemplo, hermanos, por experiencia propia, ustedes saben que esto hasta le quita a uno la vida, lo enferma por el peso que esto tiene sobre el alma de uno. Pero uno puede amar tanto la oveja que no importa la enfermedad que me venga con tal de que este hermano fuera transformado, con tal de que este hermano fuera cambiado, que adorara al Señor, que lo buscara. Por supuesto, al leer este pasaje no significa, hermanos, que con una simple pregunta ya quedamos contentos, ¿no? Algo así como tenemos al candidato y le decimos, ¿tú amas a Jesús? Claro, yo lo amo, listo, este es. No hay una mera pregunta. Ustedes saben que Pedro está frente al Señor Jesús, frente a Dios. Y por eso le dice, Señor, tú lo sabes todo.
no me puedo esconder de ti. Pero como les dije, hay cosas que se pueden falsificar. Una persona puede llegar acá y decir, los amo tanto, hermanos, pero nunca mover un dedo por nadie, ni espiritualmente, ni físicamente, pero los amo tanto, hermanos, ¿sí? Una persona pudiera falsificar eso, pero eso tiene que verse. El amor se nota, en las escrituras se nota. Por ejemplo, ustedes recordarán Juan y Santiago hablan de estas cosas. Dicen, ¿cómo va a decir una persona que ama a su hermano si lo ve en necesidad y no le da? No, pues ahí no hay amor. ¿Sí? Ahí no hay amor. Lo mismo, ¿cómo puede pasar que veamos un hermano en sus pecados y uno diga, uy, no, yo no le digo nada porque de pronto me regañe? ¿Hay quién es más importante? Pues yo. A mí no me importa el hermano. Pero entonces el pastor no le ocurre eso. El pastor dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y empiece a orar, Padre, dame palabras, dame sabiduría. Como se los he dicho, a veces uno dice, va a regañar a este hermano. Y llega uno y uno no lo regaña, uno empieza a hablarle con la gracia que le da el Señor y muchas veces el Señor toca sus corazones porque a la final es su obra, ¿no? Otras veces de pronto uno dice, voy a hablarle suave y resulta regañándolo. Pero uno está confiando precisamente en que el Señor responda a las oraciones y le dé la palabra y el modo preciso para tocar el corazón del hermano. Pero ahí está evidenciando el amor. Porque, por ejemplo, a mí que me interesa ir a decirle algo a usted para que usted me trate mal. ¿Sí lo notan? O sea, ¿qué interés voy a tener yo de irle a decir a usted es un orgulloso para que usted me trate mal? ¿Cuál es mi interés? No, es que mi interés no es ofenderlo, mi interés no es ir y amargarle la tarde. ¿Y cómo le amargo la tarde a este hermano? Si voy a ir a decirle que es un soberbio y le amargo la tarde. Voy a ir a decirle que es un mentiroso, que es un ladrón y le amargo la tarde. No, pues ¿cuál es el interés? El interés, hermanos, es la transformación del corazón del hermano. Que se santifique, que se arrepienta, que pida perdón, que esté a cuentas con Dios. Entonces, lo que la iglesia tiene que hacer es ver si el candidato se preocupa por la vida espiritual y material de los perdidos de tal manera que les lleve a Cristo. Eso es lo que usted tiene que buscar en el pastor y en candidato a pastor. Si el pastor le interesa a la gente. Pues uno no tiene por qué estarle diciendo todo a los hermanos, pero en cierto sentido sí. ¿Cuántas veces de pronto un hermano ha estado mal económicamente y uno, ¿por qué? Porque eso es amor. Y no tienen por qué saberlo la gente. O sea, yo acá ratico no te digo, hermano, hoy le di al hermano tal esto porque estaba mal. No, eso no es la forma. Pero cuando la iglesia está pendiente se va dando cuenta si eso es así. Por ejemplo, si usted ve un candidato a pastor tacaño con las necesidades de los hermanos, usted ya está viendo que ese no tiene amor. Salvo que tuviera que aplicarle el pasaje de 1 a Tesalonicenses donde dice que el que no quiere trabajar que tampoco coma, ¿no? Pero si el hermano es un hermano trabajador, hermano, es un hermano que se le ha metido en el corazón y por eso también se le mete a uno en el bolsillo. Y uno le da de lo que uno tiene, poquito o mucho lo que uno tenga, pero le da, porque lo ama, y también en asuntos espirituales principalmente. El pastor o candidato a pastor entonces se preocupa de las almas de la iglesia para enseñarles, exhortarlos, ayudarlos, aconsejarlos en todas las maneras que sea posible. Ora por ellos, estudia la Biblia y ora porque quiere tener una palabra de bendición para ellos, de edificación. No se queda quieto viendo el pecado de los hermanos, sino que se preocupa entonces porque sus corazones sean transformados. Eso es lo que tenemos que ver en el candidato a pastor. Tercero, hemos dicho que la iglesia tiene que en algún momento dar su parecer santo y correcto en una votación. Aquí también quiero desmenuzar un poquito más el asunto. En este punto la iglesia debe hacer una votación en un momento específico y por lo tanto debe cuidarse de varias cosas. Bueno, antes de la votación ya tiene que hacer lo que hemos dicho. Ya tiene que haberse cerciorado de que el candidato cumpla los requisitos y de que tenga el llamado antes de la votación. Pero ahora, hablando de la votación, la persona tiene que cuidarse de varias cosas y las quiero decir también claramente. Por ejemplo, primero,
debe cuidarse de no nombrar a alguien para pastor porque le gusta. Escuchen eso. Usted dirá, entonces no me tiene que no gustar. No, pero el asunto es que no es porque le guste. Usted no puede votar positivamente por un candidato a pastor porque le cae bien. La votación no le está preguntando si a usted le gusta el candidato o no. Lo que le está preguntando es si el candidato cumple los requisitos. Escuchen eso, hermanos. Entonces, aunque a usted no le guste, pero el candidato cumple los requisitos, usted tiene que votar favorablemente. Esto es algo que tenemos que aprender porque normalmente la gente vota, por ejemplo, en las elecciones de nuestro país, si le gusta o no le gusta. La gente a veces ni mira qué es lo que proponen ni nada de eso. No, este me gusta. Este está como chévere. O sea, estamos acostumbrados a votar de esa manera, pero recuerden que hemos dicho que la votación no es un asunto democrático en la iglesia, sino teocrático. Es decir, Dios es el que manda, no el pueblo. Dios es el que manda, por lo tanto yo hago lo que Él mande. ¿Y Él qué dice? Él está diciendo que es pastor, el que tenga el llamado y que cumpla los requisitos. Él lo está diciendo. Entonces, como no es democrático, no es si me gusta o no, es que si Él lo dice y yo lo veo en alguien, yo voto positivamente aunque no me guste. ¿Bien? ¿Bien con ese? Entonces, negativamente. En segundo lugar, usted no debe votar negativamente por el candidato si a usted no le gusta. Note, pasa lo contrario, ¿no? Si me gusta, voto favorablemente. Si no me gusta, voto negativamente. No, otra vez, aquí no se le está preguntando si a usted le gusta o no le gusta, sino se le está preguntando si el candidato cumple o no los requisitos. Entonces, si le gusta, pero no cumple los requisitos, por más que le guste, usted no debe levantar su mano para nada. Hermanos, tenemos dos candidatos. El hermano X, a usted le gusta, pero usted ve que no cumple los requisitos. ¿Qué debe hacer? Pues esconda su mano. Sí, de pronto, no, es que el hermano va a quedar triste porque yo no levanté la mano. Que se ponga triste, porque esto no es un asunto de popularidad y todas estas cosas. No, que ponga triste. Yo lo amo, pero pues que ponga triste, pero no es pastor. Si no es pastor, no es pastor. Y yo lo amo, así no sea pastor. Ahora, si su amor está condicionado porque yo vote, no, eso está mal. Eso no es así. Entonces, yo no debo votar porque me gusta. Pero tampoco debo votar si no me gusta, es decir, no me gusta, pero tiene los requisitos. Entonces tengo que esforzar la mano para levantarla y levantarla, porque es pastor. Y yo tengo que decir lo que Dios dice, es decir, mi votación, yo estoy diciendo lo que Dios dice. ¿Tiene el llamado? Sí. ¿Cumple los requisitos? Sí, listo, eso es lo que le estoy preguntando. No le estoy preguntando si le gusta o no le gusta. Tercero, ningún hermano entonces debe abstenerse de votar. Como normalmente la gente vota es por gusto, ¿no? Si le gusta esta propuesta, entonces sí, pero si no le gusta, no. Ningún hermano debe abstenerse de votar porque la votación está buscando la luz del Señor. La votación está buscando que el Señor hable a través de ella. Por lo tanto, si un hermano no vota, está privando a la iglesia de saber la voluntad del Señor. Pastor, en este caso, si algún hermano no tiene claros los requisitos, no los entiende, ¿sería mejor que no votara? No, tiene que decirlo, no entiendo, pastor. Y entonces, bueno, vamos a ver, aquí vamos a estudiar el tema y tiene que entenderlo. Tiene que entenderlo y tiene que votar. No puede abstenerse de votar. ¿Por qué? Porque la votación trae la luz del Señor, nos está trayendo la voluntad del Señor y entonces tenemos que cerciorarnos de que esa voluntad está bien, que es correcta, ¿ven? Cada hermano debe dar su voto, un voto bíblico, no puede votar por capricho, no puede votar por gusto, es una terrible maldad hacer eso, pero también es una terrible maldad que no vote, que se quede así, ¿no? Levanten la mano entonces los que están de acuerdo. Y no levanta la mano, eso es una terrible maldad también del hermano porque está mostrando el desinterés en un asunto
de tanta importancia, hermanos, que es una de las pocas razones que usted ve por las cuales la iglesia ayunaba. Bueno, hoy las iglesias ayunan por todo, ¿no? Pero no la iglesia bíblica. Si usted analiza por qué ayunaba la iglesia primitiva, siempre lo va a ver en el contexto de ordenación. Siempre. Mire, por ejemplo, 14:23. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Capítulo 13, en el envío de Pablo y Bernabé a la obra que los había mandado o llamado el Espíritu Santo. Capítulo 13, verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Si usted nota, siempre en el contexto de la oración, de la ordenación, está esto mismo. Siempre va a estar esto mismo. En la elección de los hombres que van a servir en la iglesia. Entonces no es un asunto sin importancia. Y si no es un asunto sin importancia, ¿cómo va a llegar un hermano a decir, uy, yo todavía no sé? ¿Cómo así que todavía no sé? Entonces, ¿qué ha estado haciendo? ¿No? Esta es su tarea, sea responsable de su tarea. Tiene que entender qué es ser sobrio, prudente, hospedador para poder mirar a ver si el candidato lo tiene. Tiene que saber qué es el llamado para ver si el candidato lo tiene. Y en el momento específico que se le pida su concepto, tiene que darlos a la luz de las Escrituras. Y tiene que darlo. No darlo es evidencia de desinterés, de despreocupación por la misma iglesia. Bueno, la realidad es que muchos hermanos son desinteresados de la iglesia, lamentablemente, pero en esto se evidenciaría también. Cuarto y último, no debe haber conspiración. Ojo con eso, hermanos, no debe haber conspiración. ¿Qué es conspiración? Es un acuerdo secreto contra algo o contra alguien, ¿no? Hermano, a mí no me gusta tal hermano porque pues votemos negativamente, ¿no? ¿No le parece? Este hermano como que no me cae bien. Ese hermano la vez pasada me exhortó. Más bien levantemos la mano negativamente. Ojo, hermanos, estamos hablando de una terrible maldad, de un terrible pecado que no está lejos. Esta es una terrible maldad, que los hermanos se concerten para conspirar en contra de un candidato por razones pecaminosas. Por ejemplo, porque no me gustó, no me gusta ese candidato, entonces voy a convencer aquí 3, 4 que son de mi confianza, ¿no? No votemos por ese. Si a mí no me gusta, ¿a usted tampoco le gusta, cierto? Sí, no, a mí tampoco me gusta, no, entonces no votemos por él. Eso es conspiración contra la iglesia de Jesucristo. Contra la iglesia, eso es un pecado contra la iglesia, por supuesto, contra Dios, contra el candidato, pero puntualmente podemos hablar que es un pecado contra la iglesia. No, es que algún día tuvimos una dificultad ahí, una discusión, entonces, no, sí no es candidato a pastor. Pues no es candidato a pastor porque un día nos pusimos allá a alegar. No. Donde no pueden acusar a un hermano de ningún pecado, no debe haber conspiración. Pues ya lo dije, pero lo estoy diciendo de otra forma. Si no le gusta, igual tiene que votar. No puede conspirar contra la iglesia. Donde no hay pruebas de que el hermano esté en un pecado, no puede conspirar. Es más, noten que aunque hubiese pecado, también eso hay que analizarlo, si es un pecado aislado o si es su carácter, ¿cierto? Eso es lo que ya dijimos. Pero aún así, entonces muchas veces hay gente que quiere conspirar contra un hermano sin pruebas. Muchas veces le preguntan a un hermano, bueno, ¿y cuál es el pecado? No saben, pero están conspirando. Es decir, se están poniendo de acuerdo con otros para decir, no votemos por ese. No demos nuestro visto bueno por ese. Mire lo que dice el Salmo 1 y el Salmo 26. El Salmo 1, verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un conspirador viola todo esto. Un conspirador sí anduvo en consejo de malos.
Un conspirador estuvo en camino de pecadores y se sentó en silla de escarnecedores. Salmo 26. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Un conspirador es un hipócrita, porque él dice que ama a la iglesia, pero cuando conspira contra un candidato sin pruebas, por capricho, realmente no ama a la iglesia. Es una persona hipócrita, simuladora. Está simulando que ama a la iglesia, pero realmente no ama a la iglesia. Entonces, es un gran pecado, es un terrible pecado. Yo personalmente le recomiendo no conspirar contra la iglesia de Jesucristo, porque si Jesucristo murió por la iglesia, no va a dejar que usted haga eso. ¿Me estoy haciendo entender? Todo esposo debe defender a su esposa, y Cristo defiende a su esposa. No se meta con Cristo. Si no tiene pruebas, si simplemente por capricho o porque no le gusta a alguien, usted va a conspirar, se va a poner de acuerdo con otros, eso es un terrible pecado. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Individualmente, cada uno mirar si el fulano cumple o no los requisitos. Podemos buscar luz de otro hermano, sí, con relación a un requisito, con relación al tema en general, ¿no? Pero tenemos que nosotros mismos hacer nuestra propia tarea. Usted no puede votar lo que el otro le diga. Algo así como, ¿y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a votar? No hay que conspirar, ni perversamente ni ingenuamente. Usted tiene que hacer su tarea y tiene que saber, pues yo voy a votar que sí, por esto, o voy a votar que no, por esto. Y usted tiene que saber por qué lo está haciendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y Dios habla, hermanos, a través de la iglesia. Y seguramente, si el Señor ha llamado a un hermano al pastorado, todos levantaremos la mano. Porque Dios habla a través de la iglesia. Por eso oramos, por eso ayunamos, por eso buscamos su rostro. Él lo hace, Él responde, en estas cosas responde, y sobre todo responde cuando la iglesia está haciendo lo que Él quiere que haga. Así que, hermanos, este es un asunto de suma importancia. Hagamos esto, hermanos, con santidad, con una ética elevada para la gloria de Dios y para el bien de la iglesia. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra maravillosa, por la dinámica, Señor, que nos enseñas en las Escrituras acerca de la ordenación de pastores, por permitirnos, Señor, escuchar de estas cosas. Rogamos, fortalece a tu iglesia, Señor, fortalécela, para que podamos, Señor, hacer estas tareas bíblicamente, correctamente, quitando prejuicios, quitando pecados, haciéndolo, Señor, objetivamente a la luz de las Escrituras. Y, Señor, rogamos, concédenos tu gracia, concédenos pastores, Señor, que en verdad amen a tu iglesia, que den la vida por las ovejas, que se esfuercen por ellas y que lleven, Señor, a tu pueblo a la santidad y que lleven también a los perdidos a conocer a tu Hijo Jesucristo. Danos este tipo de pastores, pastores tuyos, pastores verdaderos. Líbranos, Señor, de tener falsos maestros entre nosotros, pero ayúdanos, Padre Santo, precisamente para que al usar la metodología correcta como iglesia, podamos tener tu bendición en ella. Padre, gracias. Gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, Señor, séllala en nuestros corazones. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos, Señor. Amén.